Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, doctor, ¿se escucha bien? Ya, comenzaremos, ¿ya? A ver, el tema que nos tocaba ver hoy día era teoría general de los tributos. Sobre este punto, sobre este tema, sobre esta teoría general de los tributos, ¿qué preguntas tuviesen? ¿Qué dudas tienen? ¿Ninguna? Doctor, buenas tardes. Hola, Guillermo, ¿qué pregunta tienes? Buenas tardes, doctor. Sí, tenía la consulta entre las principales, si se podría decir, diferencias hablando ya en la clasificación de los tributos, las diferencias entre qué es el impuesto, la tasa y la patente, doctor. Ya, a ver, esas diferencias eh, se van a dar fundamentalmente del concepto que tienen. Si ustedes revisan el código tributario, a ver, cuando nos habla del impuesto, ¿qué nos dice? Impuesto, el impuesto es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, dice. Pero a continuación dice, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Lo que caracteriza al impuesto es que primero tiene que ser establecido por ley, tiene que ser independiente entre qué, la obligación de pagarlo y la actividad que el Estado va a desarrollar con ese pago. No puede haber un destino expresamente a ese pago, ¿entienden? Eso es lo que caracteriza al impuesto, ¿ya? Hecho generado previsto en la ley, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Esa característica no la vamos a encontrar en la tasa, ¿no? No lo vamos a encontrar en las contribuciones especiales y menos en las patentes. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué es una contribución especial. La contribución especial son tributos, pero cuya obligación tiene como hecho generador, ¿qué cosa? Beneficios derivados de la realización pueden ser obras o actividades estatales cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de esas obras o actividades que implican el presupuesto de esa obligación. Aquí hay una gran diferencia con las contribuciones especiales. Si yo voy a imponer una contribución especial para mejorar la calle de mi vecindario, por decir, se va a hacer una división, no sé, me toca poner 1.000 bolivianos, por decir. Esos 1.000 bolivianos que estoy recaudando como contribución especial, el destino tiene que ser el financiamiento de esa obra, de esa calle. Nada más. Aquí hay una diferencia con el impuesto. En el impuesto no, yo pago 1.000 bolivianos de impuesto, pero el destino de ese dinero no va a ser algo concreto, va a entrar a una bolsa común, si ustedes quieren, ¿no? Al Tesoro General de la Nación, y ya de ahí ya preverán a través del presupuesto, en el presupuesto de gastos, darán destino, no sé, a la seguridad, a la salud, a la educación, qué sé yo. No tiene que estar vinculado. Esa es una gran diferencia con las contribuciones especiales. Y si vemos con las patentes, por ejemplo, las patentes municipales, el hecho generador de una patente municipal es diferente, es el uso o el aprovechamiento de bienes de dominio público, como también la obtención de autorizaciones para realizar actividades económicas, ¿no? Las patentes municipales. Por eso hemos hablado, cuando hemos visto este tema, hemos hecho referencia a que existen varios tipos de patentes, ¿no? Patentes de funcionamiento, patentes de publicidad, de propaganda, patentes de espectáculos públicos, inclusive hay patentes para la extracción de áridos y agregados, ¿no es cierto? Entonces, como ven ustedes, los conceptos difieren totalmente entre las patentes, las contribuciones especiales, las tasas y
los impuestos. En el caso de las tasas, el hecho generador va a consistir en qué? En la prestación de servicios, ¿no? O alguna actividad que sea regulada por el derecho público, que va a estar individualizado en el sujeto pasivo, pero esos servicios tienen que ser de recepción obligatoria por los administrados, ¿no? Ese servicio o actividad tiene que estar a favor del sector público y tiene que estar vinculado con el ejercicio de la autoridad del sector público, porque si ese servicio o esa actividad la puede prestar un particular, ya no es tasa. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso, ¿no ve? Del precio público hemos hablado, ¿no? El precio público es algo muy similar, pero ya puede ser prestado por un particular. ¿Se acuerdan? En clases hablábamos del ejemplo de los cementerios, por ejemplo. El tema de cementerios en la actualidad ya no es únicamente por parte del municipio, ¿no? Hay cementerios privados, ¿no? Consiguientemente, eso ya vendría a ser un precio público, ¿no? Pero hay algunas actividades, no sé, o algunos servicios que el Estado te presta, certificaciones, qué sé yo, cuando recurres a entidades estatales, al Ministerio de Salud, por decir, certificados de salud, no va a existir la posibilidad de que te puedan extender en una entidad privada, necesariamente tiene que estar a cargo de una entidad pública, ¿no? En ese caso vendría a ser una tasa. ¿Se entiende esto o alguna otra duda, pregunta? No sé. Sí, doctor, todo claro. Y respecto a los, creo que son clases de impuestos, que son impuestos directos y los impuestos indirectos. Sobre este caso, que a lo que estaba viendo, leyendo sobre todo, doctor, si los impuestos directos en su división, si se podría decir, estaba leyendo que hay los proporcionales y los progresivos. ¿Cuáles son estos, doctor? Ya, a ver, hay diversas clasificaciones en los impuestos. Tanto los economistas como los juristas han elaborado varias clases de clasificaciones, ¿no? Las más conocidas son cuando se hace referencia al impuesto directo o indirecto, esto tiene que ver con la posibilidad de trasladar el impuesto, ¿ya? Hay algunos impuestos que el sujeto pasivo no puede hacer el traslado, por eso se dice que son directos. O sea, por ejemplo, el pago del impuesto a la propiedad de un bien inmueble. ¿Quién va a pagar ese impuesto? Te pregunto. De tu inmueble, ¿quién va a pagar? Eh, sí, doctor. El propietario. Si es tu inmueble, tendrás que pagar tú. ¿Existe la posibilidad de que ese impuesto pueda ser trasladado a otra persona? Te pregunto. ¿Puede ser que lo puedas tú trasladar a otra persona? ¿Puede haber alguna otra persona que pueda pagar ese impuesto? ¿Tu inquilino podrá pagar? No podría, ¿no? Está obligado el propietario sí o sí a pagar. Otra cosa es que mande a pagar a su procurador, a su empleado, eso no tiene nada que ver, pero los recursos económicos van a salir del propietario, ¿no es cierto? No hay posibilidad de trasladar ese impuesto. Ahora te hago la misma pregunta. El IVA, si tú tienes un negocio, vendes ropa, qué sé yo, eh, el IVA, el valor agregado, eh, supongamos que vendes una camisa, no sé, cuesta 100 bolivianos, su IVA es 13 bolivianos, el 13% de la alícuota, ¿lo vas a pagar tú? De los 100 que cuesta tu camisa, ¿la vas a restar o le vas a cargar al comprador? Se le carga al comprador, doctor. Al que está comprando el producto es a quien se le carga el tema, doctor. A lo que tengo entendido. Exactamente. ¿Quién termina pagando el IVA, Paola? El comprador. Si yo estoy vendiendo esa camisa, técnicamente yo agrego el costo y el que me lo está comprando, él es el que está pagando el impuesto. Exacto. Por eso es que hay, por ejemplo, diferencia, ¿no ve? En algunos comercios todavía te dicen, ¿cuánto cuesta esta camisa? Te dicen, ¿con factura o sin factura? No sé si les ha pasado eso alguna vez. Sí, doctor.
¿no? Entonces, si le dices sin factura, el precio va a ser menos, porque van a obviar el impuesto. Claro, eso teóricamente no se tendría que hacer, el impuesto ya tendría que estar incluido en el precio, pero eso no ocurre. Y la diferencia del mercado formal, si tú compras de una tienda un artículo y vas al mercado informal el mismo artículo, vas a encontrar más barato. Productos de librería, por ejemplo. Si tú vas a ir a la librería Olimpia, quieres comprar, no sé, lápices de color, qué sé yo, te va a costar 30 pesos, un ejemplo. Vas al mercado, vas a encontrar la misma caja de colores, probablemente en 20, 25 pesos, más barato. ¿Por qué? Porque no hay el IVA. ¿Me entienden? En definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se está trasladando el pago de ese impuesto al comprador. El vendedor no va a asumir eso. ¿Se entiende? Por eso es indirecto. Hay esa posibilidad. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya. Ahora, lo otro que decías, impuestos progresivos, proporcionales, fijos. El IVA, por ejemplo, ¿qué tipo de impuesto será desde ese punto, desde el punto de vista de esa clasificación? ¿Es progresivo, es proporcional, es fijo? ¿Qué es? ¿Qué creen que es? ¿Me escuchan? ¿Podrías repetir, doctor, la pregunta? No le capté respecto Ya. a... eh, a ver, hay impuestos proporcionales, ¿no ve? En las clasificaciones has debido ver impuestos proporcionales, por ejemplo, ¿no? Y Sí, has doctor. debido ver impuestos progresivos. Esa era una de tus preguntas. Yo les pregunto, el IVA, ¿qué tipo de impuesto creen que es? ¿Creen que es proporcional o progresivo? Mm, mm, El IVA, ¿cuánto es la alícuota? el, el 13%, doctor. Ya, esa alícuota difiere o no difiere de acuerdo a la base imponible, les pregunto. Mm, No, doctor, solo en excepciones. Si tú compras eh, un par de calzados, por ejemplo, que cuestan 100 bolivianos, la alícuota del IVA es 13%, ¿no ve? Sobre esos 100 vas a aplicar 13%. Pero si tú compras 10 pares de calzados, ¿no? Van a ser 1.000 bolivianos. ¿Y cuánto? La alícuota sigue siendo 13, no cambia, la alícuota es igual. Ese es un impuesto proporcional. La alícuota es igual para todos, ¿no? Lo único que va a modificar ahí va a ser la base imponible, pero la alícuota sigue siendo la misma. Y no va a considerar, no va a haber distinciones. No es que si tú compras para vos 13% y para los extranjeros 20%, no va a haber eso. ¿Ve? Los impuestos progresivos son aquellos impuestos cuya alícuota es más alta, mientras más alto sea el ingreso o la base imponible. Un ejemplo de un impuesto progresivo vendría a ser el impuesto a la propiedad de los bienes inmuebles. Eso ya les he explicado, no sé si recuerdan, en base a una serie de parámetros, los inmuebles se van clasificando, ¿no? El valor, la base, si tu inmueble está construido, no sé, de ladrillos, de adobe, de cemento, de mármol, qué sé yo, entonces, si tiene acceso a todos los servicios, cómo está ubicado, no sé, una serie de elementos van a determinar un valor de tu inmueble. Y hay una escala, ¿no? Valores de 0 a 100, por un ejemplo, de 100 a 200, de 300 a 400. Si tu inmueble entra en la primera categoría de 0 a 100,
va a tener un monto fijo más un porcentaje. Podrá ser, por ejemplo, 0,50% más. Si el valor del inmueble entra en la escala más superior, ya no cuesta 100, sino cuesta 200, va a tener un monto fijo, pero la alícuota ya no va a ser 0,50, ya será 0,65, un poco más alto. Cuanto más alto sea el valor, más alta sea la base imponible, la alícuota va a ir escalando, va a ir subiendo, ¿ya? Ese es un impuesto progresivo, ¿se entiende? Sí, doctor, ahora sí. Gracias. Ahora sí, ya. ¿Alguna otra duda o pregunta? El resto. Bien, estamos claros entonces todo, ¿no? Sí, dime, Eh, Guillermo. sí, doctor, aprovechando estando en este punto de los impuestos, doctor, yo siempre me he hecho la pregunta que como ciudadano común siempre hemos escuchado decir que ah, yo escuché por lo menos cuando se dice que cuando se tiene un problema con algún funcionario público o de las fuerzas del orden, digamos, del Estado, policías, qué sé yo, digamos, yo te pago tu sueldo, digamos, con mis impuestos te estoy pagando tu sueldo, cumplí tu trabajo, digamos, no es gratis, digamos. Pero en este punto, ya avanzando este tema, doctor, recién mencionó en la explicación hace rato nomás que hay impuestos que sí son específicos como las contribuciones especiales, pero ¿está normado esto, doctor, de específicamente a dónde van los impuestos, digamos, que pagamos ya sea al municipio, a nivel nacional o departamental? Es decir, por ejemplo, hay veces me molesta, digamos, cuando se hacen espectáculos públicos que no tienen nada que ver y se escuchan, ¿no ve? Que con los impuestos de uno, digamos, se realizan eso, ¿no ve? Que no es gratis. ¿Y cuánto de verdad habría en eso, doctor? Esa es mi duda, digamos, si en verdad es con tu dinero o cómo se puede saber, digamos, que sí, verdaderamente con tus impuestos estás realizando cierta clase de actos, ¿no? Que hay veces no van con lo que quisiéramos que se hiciera, ¿no? Con los impuestos que uno paga. Ya. A ver, para esto tenemos que diferenciar los tributos. Cuando hablamos de impuesto, estamos hablando de una clase de tributo. Como ya hemos visto, lo genérico son los tributos. Lo que se engloba son los tributos. Pero dentro de los tributos están los impuestos, están las tasas, están las contribuciones especiales y las patentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que no tiene un destino genérico? Lo que va a una bolsa común. ¿Qué es? ¿Cuál de estos 4 tipos de tributos va a una bolsa común? Los impuestos. Los impuestos, correcto. Ya el administrador del impuesto, el titular de ese impuesto, ya priorizará en función a las políticas públicas que tenga establecidas, asignará un monto para salud, un monto para educación, según sus competencias. Y eso no solamente ocurre con el nivel central, no solamente estamos hablando de la ley del presupuesto general, sino también ocurre lo mismo en los gobiernos departamentales, en los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque también estos niveles autonómicos tienen competencias, la Constitución y la Ley de Autonomías les otorgan competencias en áreas como, por ejemplo, salud, en áreas como educación. Entonces, tiene que salir el dinero de algún lado, ¿no es cierto? Aparte de generar ellos ingresos, por ejemplo, los municipios por patentes municipales, también los municipios cobran impuestos. ¿No, ve? No, no solo tasas, también cobran impuestos. Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, ¿no es cierto? Después el impuesto a la transacción, con la diferenciación de que la transacción también puede ser del nivel central. ¿Se acuerdan que os hemos hablado ya el día viernes? Sí, Me dejo entender, o sea, con los recursos que se cobran por concepto, no es que hay una norma que diga lo que se cobre por tasas va a ir a cubrir educación,
lo que se cobre por contribuciones especiales va a ir a cubrir infraestructura vial. Lo que se cobre por patentes va a ir a cubrir seguridad ciudadana. No, no hay eso. Eso tiene que ver con la política económica, con el plan de desarrollo económico que va a tener cada nivel autonómico. Y eso puede diferir. El municipio de La Paz puede tener otro tipo de prioridades que el municipio de Tarija, por ejemplo, ¿no? Para el municipio de La Paz le será más relevante, dada la topografía de La Paz, qué sé yo, tener en buen estado el tema de flujo de aguas en épocas de lluvias, hay inundaciones, la topografía de La Paz distinta a la de Tarija o de Cochabamba, ¿no ve? Entonces, cada municipio tendrá diversas prioridades y en función a eso va a ir asignando sus recursos. Pero como les digo, no hay una norma que te diga, todo lo de tasas solo puede ir para este gasto, todo lo de patentes solo para este gasto. No. ¿Se entiende? Ahora, con la aclaración de que si estamos hablando de contribuciones especiales, ahí sí la cosa ya va directamente para la obra en función a la cual se ha establecido la contribución especial, porque este tipo de tributo tiene como hecho generador fundamentalmente los beneficios que se van a derivar de la realización de obras o actividades estatales. Y en las contribuciones especiales no puede haber un destino ajeno a la financiación de esas obras o esas actividades estatales. Yo no puedo, bajo el pretexto, te voy a pavimentar la calle, me tienen que dar cada vecino a 1.000 bolivianos por el metro de frontis que tengan sobre la calle, por decir. Con ese dinero yo no puedo ir a financiar salud, educación, seguridad, otra actividad. No, ahí está la gran diferencia de las contribuciones especiales. ¿Se entiende? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día viernes. ¿Cuándo es nuestro examen? El viernes, ¿no? Doctor, disculpe, tenía una pregunta referente a lo que había hablado con el compañero Guillermo. Era referente, digamos, de que usted dijo que cada porcentaje, digamos, cada sector, digamos, no sé, vías públicas o cada sector corresponde a un porcentaje. Entonces, ese porcentaje, doctor, usted dijo que se determina a nivel municipal, pero he visto que a veces, por ejemplo, teleféricos o algo, siempre se compromete el nivel central. O no sabría cómo diferenciarlo eso, doctor. O sea, ¿en qué momento el nivel central se mete al nivel municipal? Porque dentro del mismo territorio del nivel municipal ejerce mismas obras, doctor. Esa sería mi pregunta. A ver, no te entiendo muy bien. A ver, ¿qué quieres decirme? ¿Que por qué el nivel central realiza lo mismo que el nivel municipal, me estás diciendo? Exacto, ¿Sí? exacto, sí. En tema de obras, me dices. En tema de obras, y sí, y cómo se determina ese porcentaje a nivel central. Ya. Esto, más que con tributario, tiene que ver con planificación del desarrollo. Y muy buena tu pregunta, porque esto muchas veces tiene incidencia política, ¿ya? Para esto tenemos que tener claro cuáles son las competencias. ¿Se acuerdan? En la Constitución, eso han debido llevar en derecho autonómico, hay diversas clases de competencias, ¿no ve? Privativas, exclusivas. ¿Se acuerdan? ¿Eso han visto? Entonces, ¿qué le compete a nivel departamental y qué le compete a nivel municipal? No obstante, hay algunas políticas, como por ejemplo la implementación del teleférico. Eso debiera haber sido del nivel municipal. En realidad, podía haber una mancomunidad de municipio, ¿no? Entre el municipio de La Paz y el Alto, porque el tráfico del teleférico es ese. Sin embargo, por un tema ya político, el gobierno central, en este caso, ha decidido encarar esa obra. Y de hecho, si ustedes analizan un poquito el tema de la UPRE, ¿saben qué es la UPRE?
Paola, ¿sabes qué es la UPRE? Ah, Belén, doctor. Ah, bueno, sí. Paola, la La UPRE, UPRE, unidad, no, no sé, doctor. ya. Esto tiene que ver, el gobierno central ha implementado una política se ha constituido en realidad una especie de alcaldía mayor, una alcaldía que ejerce, que hace obras en todo el territorio nacional a través de la UPRE. Es la unidad de proyectos especiales que depende del Ministerio de la Presidencia. O sea, vean, ¿no? Esa relación, total nivel central. Entonces, ¿qué hacen? Construyen canchas, hospitales, hacen obras en todo el territorio nacional, obras que tendrían que estar en manos de los municipios, sino de las gobernaciones. Pero esto tiene el trasfondo político. Muchas veces el nivel central avasalla. Y otro ejemplo más, ¿a quién le compete el desarrollo urbanístico de una ciudad? ¿Qué nivel es el competente para eso? ¿Municipal? El departamental. Correcto. No, de la Perdón, ciudad, perdón. no departamental. Departamento es pues todo. Municipal es el nivel municipal, ¿no? El que regula, el que determina en qué calle se construye, cuántos pisos se construye, todo eso, ¿no? Sin embargo, por encima de todo eso, el nivel central ha avasallado, han sacado una ley para construir los mamotretos que existen en el centro, ¿no es cierto? Tanto la denominada Casa del Pueblo como el edificio del Congreso, de la Asamblea Legislativa, destruyendo, demoliendo patrimonio, inclusive casas coloniales, se han pasado por todo, pero eso ya tiene un cariz político. Y, ese papel que hace la UPRE es totalmente político, ¿ya? Hacen obras en los municipios afines al gobierno central. Todo tipo de obras. Es una especie de alcaldía mayor que se hace. Y hay un montón de actos de corrupción. Recientemente han salido, ¿no? Actos, denuncias, un montón. Lo que más han hecho es construir canchitas. En los 14 años del gobierno del MAS anterior, han construido canchitas y en muchos casos han construido viviendas que están abandonadas, han construido canchas que se han caído, han construido mercados que nadie los ocupa, mal construidos, toda una serie de negociados, ¿no? Eso ya tiene que ver con corrupción, pero bueno, hay una injerencia del nivel central que no respeta las competencias. En un gobierno democrático, ese tipo de actitudes del nivel central podrían ser anuladas por un tribunal constitucional, porque el tribunal constitucional es el que tendría que dirimir los conflictos de competencias cuando quieren, cuando no respetan esas competencias constitucionales y legales que se establecen tanto en la Constitución como en la Ley de Autonomías. Sin embargo, como bien sabemos, el Tribunal Constitucional y todos los órganos de administración de justicia están supeditados al poder político y por eso es que en este país se hace lo que uno quiere. ¿Ya? Esa es la respuesta, Belén. Gracias, doctor. Y entonces, esta organización, bueno, usted refirió que la UPRE está entonces reconocida en nivel municipal, entonces la alcaldía acepta la intervención de la misma. Es que las alcaldías no pueden hacer nada. No solo la alcaldía de La Paz, sino todas sobre todo en el área rural, las alcaldías no pueden hacer nada porque es una política has debido escuchar ese programa que se llama Bolivia Cambia, Evo Cumple. Se llamaba, ahora se llama solamente Bolivia Cambia, porque Evo ya no está en el gobierno. A título de ese programa, esta UPRE ha ido construyendo en varios municipios a nivel nacional obras, canchas, escuelas, hospitales, polifuncionales, no sé, una serie de obras, ¿entiende? Avasallando competencias de los municipios. Entonces no pueden hacer nada porque es un despliegue del nivel central. Muchas gracias, doctor. Esa sería mi Muy pregunta. bien, muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? El resto. Sí, Guillermo.
Sí, doctor. Pasando, si se puede, a otro tema sobre la determinación tributaria, si de manera más, no sé si decirlo en síntesis, si nos pudiera hablar de cómo es el proceso de determinación tributaria. Recuerdo que nos habló que comienza con la orden de fiscalización, luego la vista de cargo y eh, resolución determinativa, si no me equivoco. La RD. Sí. ¿Te refieres en forma cronológica cuál es la secuencia que sigue o te refieres a las formas de determinación a cargo del sujeto pasivo, sujeto activo? ¿A cuál te refieres? La cronológica, doctor, Ahí desde está. dónde empieza y dónde acaba, doctor. Ya. Un proceso de determinación eh, de la deuda tributaria puede ser hecho de oficio. ¿Ya? Muchas veces la administración tributaria puede percatarse que existen errores aritméticos en las declaraciones juradas, ¿no? Puede ser que se haya originado un menor valor, se ha pagado menos de lo que tenía que pagarse, etcétera, ¿no? Entonces puede ejercer las facultades que tiene la administración tributaria. ¿Esto cómo se inicia? Con una orden de fiscalización. Lo primero es una orden de fiscalización, ¿no? En esa orden se establece qué cosa, el alcance. Dentro de ese alcance, ¿qué tributos se van a fiscalizar? No te van a fiscalizar todo, ¿no? Si eres sujeto pasivo, ¿de qué tributos? El IVA, el RCIVA, el IUE, no sé, ¿no? Además, ¿qué periodos van a ser fiscalizados? 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año, no sé. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿No? ¿Quiénes son los funcionarios que van a actuar? Los fiscalizadores van a elaborar un acta, ¿no? Entonces, con esa orden de fiscalización se van a presentar y, bueno, van a dar inicio. Producto de esa fiscalización, con seguridad que ahí van a requerir documentación, te van a pedir documentos, qué sé yo, ¿no? Contables, por supuesto. Luego de ello, se va a elaborar la vista de cargo, ¿no? La vista de cargo es un acto administrativo, pero la vista de cargo establece los resultados a los que ha arribado la fiscalización. En la vista de cargo se van a establecer sobre todo valoraciones de tipo contable, aritmética y jurídica, porque ahí va a decir si ha incurrido en omisión, no se ha pagado bien, no sé, se va a establecer cuál ha sido la conducta del contribuyente, ¿no? La vista de cargo ya viene a ser una liquidación, ¿no? Pero no es una liquidación intimatoria, ¿no? Se va a notificar con la lista de cargo y se le va a otorgar un plazo de 30 días al sujeto pasivo para que presente los descargos correspondientes, ¿ya? En ese plazo, el sujeto pasivo podrá descargarse, podrá atenuar, aminorar o desvirtuar completamente. O por ahí no presenta nada, ¿no? O lo que presente no tenga relación con los conceptos establecidos en la vista de cargo. En ese caso, lo que se va a emitir es una RD. La RD es la resolución determinativa, ¿no? En la RD ya se va a establecer el monto total. La RD ya tiene un carácter de intimación. Ya te está diciendo, esto es lo que debe, porque ya has presentado descargos, ¿no? Ahí ya va a haber una fundamentación de hecho y de derecho. Se va a calificar tu conducta. ¿En qué has incurrido? ¿No? ¿Has incumplido deberes? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué razón y cuánto es lo que debes? ¿No? Entonces ya contra la RD, ¿qué te queda? La impugnación, ¿no? Va a haber también un plazo. Contra la RD podrás impugnar en la vía administrativa o en la vía judicial a través del contencioso tributario. Una vía anula a la otra, ¿no es cierto? Entonces, mucho depende, ¿ya? Si decides impugnar, tendrás que presentar el recurso de alzada, luego el jerárquico y con la posibilidad de ir a un contencioso administrativo. En cambio, si decides ir por la vía judicial, presentarás una demanda contenciosa tributaria en un juzgado coactivo tributario, saldrá una sentencia, habrá un auto de vista, habrá un auto supremo y ahí concluirá, ¿no? Esa es la figura. Ahora, si tú no presentes nada contra la ARD, se ejecutoria y se va a emitir el PIET, ¿no es cierto?, que es el proveído de inicio de ejecución tributaria. Ahí ya se va a entrar al remate de tus bienes, ¿no? Al cobro coactivo de la deuda del monto establecido en la RD.
Eh, Gracias, doctor. Esa era mi consulta. Y respecto, porque estaba viendo los últimos dos casos que nos compartió, doctor, y donde por ejemplo, vi que ya en uno de los casos sobre una institución agrícola o empresa agrícola, creo que era, que ya solo le comunicaron al sujeto, en este caso pasivo, que debe tanto, digamos, directamente, debe 5.000 UFB, si no me equivoco, y así empezó todo, digamos, luego el proceso, luego presentó sus descargos y demás. Y no sé si después vino la fiscalización o se hizo antes para luego decirle así, digamos, porque no era, le decían, debes esto por tal motivo, y luego ya presentó sus descargos después la institución agrícola, pero esa era mi duda, cómo comenzaba, digamos, si podía comenzar también así, doctor, de esa No, pues manera. no puede, no. Necesariamente tiene que haber un monto establecido y ese monto se va a establecer en la ARD. Después de la ARD no puede haber una fiscalización, ¿me entiendes? Son una secuencia de pasos Ujú, sucesivos. No podríamos hablar de una ARD si antes y después de la ARD hablar de una fiscalización, no tiene sentido. A ver, mm, nos daremos cuenta de qué estamos hablando. Producto de la fiscalización va a ser la ARD posteriormente. Antes va a haber la vista de cargo, ¿no? mm, Entonces, no hay eso. ya, Ya, el gracias. orden. Muy Esa era mi bien, duda. Gracias. ya. Eh, es que no, eso depende. Muchas veces hay casos en los que por diversas razones la administración tributaria deja transcurrir, no sé, 3 meses, a veces un año. eh, ya en la RD ya está determinado, ya fiscalizado. Ahora peor todavía porque es imprescriptible la ejecución. Una vez que está ejecutoriada la RD, lo que queda es la ejecución. Eso es imprescriptible. Lo que es prescriptible es esas facultades que tiene la administración. ¿Para qué? Para fiscalizar, emitir vista de cargo, para cuantificar, para determinar. Entonces, una vez concluida la RD, no, es incierto, depende. En algunos casos será pues al mes, a los 2 meses, qué sé yo, o en algunos casos podrá venir de aquí a 2, 3, 4 años. Ya es imprescriptible la ejecución, no se olviden eso. Si sale algún perdonazo tributario, de bajita, lo que sea a futuro, lo que se perdona son los accesorios, pero nunca se perdona el tributo. Los accesorios quiere decir la actualización. El pago va a ser siempre con actualización a la UFB del día del pago, pero el resto, los intereses, las multas, etcétera, eso sí es lo que se condona, ¿no? Cuando sale perdonazos. Si es que sale, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces el día viernes nos vemos en la mañana a las 7:30. Por favor, traten de estar puntuales y